Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, presentes en general. Bueno, en esta oportunidad mi persona va a explicar sobre un ejercicio del tema de métodos de mallas. No, el curso a desarrollar es Laboratorio de Circuitos Eléctricos número uno, ¿no? Bueno, la práctica que corresponde sería la práctica número uno. Bueno, mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Huaca. Bueno, a continuación voy a comenzar a explicar el dicho ejercicio, ¿no? Ya, bueno, la práctica calificada o la práctica encargada dice lo siguiente, ¿no? Aplicando el método de mallas, determinar el voltaje en las tres resistencias en el siguiente circuito. Frente nos da un circuito, básicamente vamos a identificar, tenemos tres resistencias, la resistencia uno que vamos a identificar aquí la resistencia número uno, la resistencia número 2, la resistencia número 3, ¿no? Y también nos proporcionan tensiones. Tensión uno básicamente con un valor de 2 voltios. Tensión 2 básicamente con un valor de 3 voltios. Y por último, tensión 3, ¿no? Efectivamente tiene un valor de 4 voltios. Y una vez identificado los componentes del dicho circuito, vamos a pasar a desarrollar. Primeramente, vamos a comenzar básicamente identificando el voltaje, ¿no? Básicamente identificando el voltaje en las mallas, en cada malla. Como hemos observado en la imagen, tenemos dos mallas, malla uno, malla 2, ¿no? Por ende, aquí tenemos la imagen donde nos indican que tenemos dos mallas. Nuestra primera malla sería todo esto, ¿no? Todo esto. Todo eso sería nuestra primera malla. Y nuestra segunda malla sería efectivamente el siguiente, ¿no? Sería que comience del positivo hacia el negativo, ¿no? Pasa por una resistencia y termina la malla, ¿no? Bueno, tenemos malla uno, malla 2, ¿no? Entonces, para eso primeramente vamos a utilizar la sumatoria de todos los voltajes, ¿no? Básicamente, según la teoría, dice que la sumatoria de todos los voltajes es igual a cero, ¿no? Y tenemos como inciso la fórmula, ¿no? Que identificamos aquí. Eh, aquí, ¿no? La sumatoria de todos los voltajes es igual a cero, ¿no? Es igual a cero. Esta sería la fórmula, así llamarlo en general, ¿no? Hallar un voltaje utilizando el método de mallas, ¿no? Entonces, vamos a primeramente calcular la corriente o el I1 de la malla uno, ¿no? Vamos a la sumatoria de todos los voltajes igual a cero. Vamos a comenzar con la primera malla, que básicamente nos proporciona el circuito, ¿no? Primero vamos a borrar, para explicarlo brevemente. Bueno, aquí vamos a identificar eh, de la malla uno, ¿no? Este es referente a la malla uno. Vamos a sumar todos los voltajes, lo igualamos a cero, ¿no? Voltaje uno prácticamente es la tensión uno, ¿no? Voltaje uno, básicamente como el circuito, aquí en la malla 2 nos identifica el circuito está en sentido horario, no, perdón, antihorario. Entonces, en esta malla, el circuito va a ser de forma de, como está yendo en esta forma, va a ser en sentido antihorario, ¿no? Por ende, el voltaje 1 va a ser 2 voltios. La sumatoria de voltaje 1, la sumatoria de voltaje referente a la resistencia 1, que vendría a ser esto. Aquí hay un voltaje, ¿no? Hay un voltaje que pasa por el circuito 1, o perdón, por la resistencia 1, y la sumatoria del voltaje referente a la resistencia 2, ¿no? Y por último, el voltaje en la tensión 2, ¿no? De aquí, voltaje, efectivamente sería de 3 voltios, ¿no? Ahora vamos a pasar a identificar los valores, ¿no? Vamos a reemplazar los valores.
Bien, a continuación vamos a explicar, de la misma manera vamos a calcular referente a la malla 2, ¿no? Referente a la malla 2 vamos a calcular el voltaje referente a R3, que vendría a ser esto, de un ohmio. Voltaje 3 vendría a ser 4 voltios, más el voltaje 2, que vendría a ser 3 voltios. Y por último, el voltaje referente a la resistencia 2, ¿no? Básicamente se sumaría, básicamente es 2 multiplicado por, I sub 2 menos I sub 1, ¿no? Básicamente es la resta entre las mallas, ¿no? Lo igualamos a 0. Bueno, primeramente vamos a explicar la primera malla, ¿no? Vamos a explicar la primera malla. Bueno, como ya hemos explicado la aplicación de la fórmula, vamos a reemplazarlo, ¿no? Básicamente, anteriormente hemos explicado que el voltaje 1 es igual a voltaje 1, 2 voltios, aquí tenemos 2 voltios, más voltaje referente a la resistencia 1, que vendría a ser 1, pero aquí pasa un voltaje, ¿no? Aquí por esta resistencia pasa un voltaje. Entonces, para calcular el voltaje sería resistencia multiplicado por ¿quién? Por la corriente, ¿no? Entonces sería la I sub 1, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Multiplicamos 1 multiplicado por ¿quién? I sub 1, ¿no? Entonces, ya tenemos el voltaje referente a R1, ahora vamos a pasar el voltaje referente a R2, ¿no? O sea, en este punto de aquí, en este punto, referente a este punto. Ahora, efectivamente, lo reemplazamos, ¿no? De la misma manera. Reemplacemos el dicho valor, vendría a ser referente a R2. Como aquí hay una intersección entre la malla 1 y la malla 2, básicamente es la resta entre las dos mallas, ¿no? Frente, se multiplica, ¿no? Básicamente es 2 multiplicado por ¿quién? Por la malla 1, no, restado entre la malla 1 y la malla 2, ¿no? Es decir, I sub 1 menos I sub 2. Básicamente este vendría a ser nuestro I sub 1 y esto vendría a ser nuestro I sub 2, ¿no? Entonces, la resta entre dos mallas, ¿no? Y por último, restamos por voltaje 3, ¿no? Que sería de 3 voltios. Básicamente aquí no se hace ninguna multiplicación, solamente le da su valor, ¿no? Y todo lo igualamos a 0. Ahora, ya como tenemos el problema, ahora vamos a desarrollar algebraicamente, ¿no? Consiste en, básicamente aquí tenemos 2 por I sub 1 menos I sub 2, básicamente se multiplica, ¿no? Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que I sub 1 más 2 I sub 1 menos 2 I sub 2, ¿no? Entonces, esto sería igual a ¿quién? A 3 voltios menos 2 voltios, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos, vamos a marcar con un marcador, aquí tenemos, perdón, aquí está. Aquí tenemos menos 3 voltios, ¿no? Este valor, el otro miembro pasa como restante, porque aquí está, no, perdón, aquí está como resta, el otro miembro pasa como sumando, ¿no? Depende, aquí se vuelve positivo, ¿no? Se vuelve positivo. Y aquí tenemos el voltaje 2 voltios, ¿no? Básicamente está con un signo positivo y pasa al otro miembro con un signo negativo, ¿no? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que básicamente aquí hemos hecho una suma entre I sub 1 y 2 I sub 1, ¿no? Básicamente la suma de 2 sería 1 más 2 sería 3 I sub 1, ¿no? Menos 2 I sub 2. Entonces todo esto sería igual a 1 voltio, ¿no? Porque aquí se ha hecho la respectiva resta, ¿no? 3 menos 2 sería 1, ¿no? Entonces, aquí hemos podido calcular el valor, la ecuación 1 se podría llamar, ¿no? Ahora vamos a calcular la siguiente malla, ¿no? Que vendría a ser el voltaje referente a la resistencia 3, que sería esto, ¿no? Que sería esto.
voltaje referente a la resistencia 3 sería esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje referente a la resistencia 3? Multiplicando, ¿no? Multiplicando 1, multiplicado ¿por qué? Por I sub 2, ¿no? Básicamente este es I sub 2. Estamos en la malla 2, frente a la corriente es 2, ¿no? Menos voltaje 3. Voltaje 3 sería 4, ¿no? Acá es el valor de 4. Más voltaje 2. Voltaje 2 vendría a ser 3. Aquí está el voltaje 3. Más voltaje referente a la resistencia 2. Referente a esta resistencia, ¿no? Bueno, efectivamente aquí se hace de la misma manera que el anterior, pero ya invirtiendo, ¿no? Aquí se invierte, ¿no? Ya no va I sub 1 menos I sub 2, sino es al contrario. 2 multiplicado por ¿qué? Por I sub 2 menos I sub 1, ¿no? Porque estamos trabajando con la malla 2. Todo igualado a 0, ¿no? Ahora, por último, vamos a hacer el problema algebraicamente, ¿no? Básicamente aquí perdón, aquí vamos a hacer con un plumón amarillo. Tenemos 4 voltios menos 4 voltios más 3 voltios, ¿no? Básicamente a otro miembro con cosino diferente, cosino cambiante, ¿no? Entonces nos quedaría 4 voltios menos 3 voltios sería 1 voltio, ¿no? Entonces aquí tenemos la sumatoria de los términos, ¿no? Que sería, se suman 1 I sub 2 más 2 I sub 2, ¿no? Pues, nos daría un valor de 3 I sub 2, y este miembro baja con el mismo valor, ¿no? Que no cambia nada. Entonces aquí tenemos es igual a 1 voltio, básicamente es la resta entre 4 y 3, ¿no? Ahora, aquí tenemos que hacer no nos vamos no vamos a perjudicarnos con el ejercicio. Aquí vamos a ordenar, ¿no? Siempre en estos ejercicios debemos ser un poco ordenados, ¿no? Entonces, vamos a ordenarnos de menor a mayor, es decir, I sub 1, sub 2, de esa forma, ¿no? Así que vamos a ordenarnos de la siguiente forma. Nuestro resultado entonces va a ser de la siguiente manera, ¿no? Menos 2 I sub 1 más 3 I sub 2 es igual a 1 voltio. Básicamente, aquí no se ha hecho nada, solamente se ha hecho un orden, ¿no? Un orden de la ecuación anterior. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones. Por ende, vamos a llamar a la ecuación 1 la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. Ahora ya, has obtenido esas dos ecuaciones, vamos a pasar a eliminar, ¿no? Es decir, reducir, a calcular ya sea el I sub 1 o el I sub 2, ¿no? Bueno, yo de esta forma voy a eliminar lo que viene a ser el I sub 1, ¿no? Para poder calcular el valor de I sub 2. Y he utilizado la fórmula de eliminación, ¿no? Básicamente es sustituir los valores, ¿no? Es decir, el 2 me paso aquí para arriba y el 3 se baja hacia abajo. Se sustituye hacia abajo, ¿no? Hay un reemplazo nada más, ¿no? Es decir, que el 2 va a multiplicar a toda esta ecuación, el 3 va a multiplicar a toda esta ecuación, ¿no? Es decir, aquí a continuación tenemos el multiplicado, ¿no? Sería que 2 multiplicado por 3 sería 6, 2 multiplicado por 4 sería 4, y 2 por 1 sería 2, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Que 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos 6, la multiplicación de 2 por 3, la multiplicación de 2 por 4 sería, perdón, 2 por 2 sería 4, la multiplicación de 2 por 1 sería 2, ¿no? Y a continuación, más abajo, tenemos la multiplicación de la siguiente ecuación, ¿no? Viene a ser 3 por 2 sería menos 6, básicamente aquí con el signo tenemos que tener mucho cuidado. 3 por 3 sería 9, el signo positivo, es igual a 3 por 1 sería 3, ¿no? Bueno, aquí básicamente como pueden observar ustedes, vamos a hacer la eliminación del I sub 1, ¿no? Es decir, vamos a eliminar
el dicho elemento, ¿no? Este elemento va a ser eliminado. Nos quedaría 0, ¿no? Básicamente 6 menos 6 es 0, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Menos 4 más 9 nos va a dar un valor de más 5, ¿no? Más 5 sub 2 es igual a la sumatoria de 2 más 3 sería 5, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 multiplica a I sub 2 es igual a 5 voltios, ¿no? Aquí vamos a pasar, ¿no? Aquí observamos una multiplicación y el signo para pasar al otro miembro, el 5 para pasar al otro miembro va a ser forma dividiendo, ¿no? De la siguiente manera. I sub 2 va a ser igual a 5 voltios entre 5, ¿no? Básicamente aquí el signo ha pasado dividiendo al otro miembro, ¿no? Es decir, aquí se van, nos quedaría 1, ¿no? Entonces, nuestro I sub 2 sería de 1 voltio. Y hemos calculado nuestro voltaje en la malla 1, ¿no? El voltaje referente a la malla 1 va a ser de 1 voltio, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje en la malla 1. Perdón, hemos calculado el voltaje en la malla 2. Nuestro voltaje referente a la malla 2 es de 1 voltio, ¿no? Que observamos, voltaje referente a la malla 1 va a ser de 1 voltio, ¿no? Ahora vamos a calcular el voltaje referente a la malla 1. Bueno, calculamos de la siguiente manera, ¿no? Como ya tenemos el voltaje referente a la malla 2, es I sub 2, ahora vamos a hacer el reemplazo, ¿no? Vamos a reemplazarlo en cualquier de estas dos ecuaciones, ¿no? Si queremos, podemos reemplazar en esta ecuación 1, o si es que queremos, podemos reemplazar en esta ecuación 2, ¿no? Bueno, yo realmente he tomado la ecuación número 1, ¿no? Que vamos a reemplazar en esta ecuación. Aquí tenemos la ecuación número 1, se hace reemplazo, ¿no? El I sub 2 se hace reemplazo aquí, ¿no? Básicamente es un reemplazo nada más. Quedaría así, ¿no? Que es I sub 1 menos 2. Se ha sido reemplazado por I sub 2, su valor era 1 voltio, ¿no? Ha sido reemplazado, es igual a 1 voltio, ¿no? Básicamente aquí se multiplica 2 por 1 voltio, nos quedaría 2 voltios, ¿no? De la siguiente manera, 2 voltios. Entonces, 3 I sub 1 es menos 2 voltios es igual a 1 voltio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un factor muy importante, ¿no? Menos 2 voltios pasa al otro miembro como sumando, ¿no? Entonces, nos quedaría aquí, pasa al otro miembro como sumando, entonces nos quedaría 3 sub 1 es igual a 3 voltios, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos también otro factor muy importante, el 3. El 3 pasa al otro miembro como divisor, ¿no? Y aquí tenemos otro factor también muy importante, que debería ser la eliminación, ¿no? La división. Dividimos 3 con 3, se van, nos quedaría 1, ¿no? Entonces, nuestro resultado va a ser, el resultado de I sub 1 va a ser 1, ¿no? Entonces, voltaje referente a la malla 1 será de 1 voltio. He obtenido el valor de estas dos mallas. Ahora vamos a lo que es calcular lo que dice el problema, ¿no? El problema nos dice calcular los voltajes en las resistencias, ¿no? Que nos pide hallar cuánto es el voltaje que pasa por la resistencia 1, cuánto es el voltaje que pasa por la resistencia 2 y por la resistencia 3, ¿no? Vamos a calcular el dicho valor. Depende, vamos a explicar rápidamente. Bueno, referente a la malla 1, tenemos que el voltaje, obviemos, ¿no? Obviemos la malla 2. Vamos a eliminar, ¿ya? La malla 2, vamos a hacer la eliminación. Es decir, vamos a marcar todo esto. Imaginemos que esto no existe. Ahí, imaginemos que esto de aquí, que esta malla no exista. Solo estaría existiendo la malla 1, ¿no? Consideremos que esta malla no existe, ¿ya? Entonces,
vamos a trabajar de la siguiente manera. Nos dice que nuestro voltaje en la resistencia, perdón, en la malla 1 era de 1 voltio, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestro voltaje en la malla 1 era de 1 voltio. Ahora, es decir, si este circuito está en serie, el voltaje es constante, ¿no? Es decir, en todas las resistencias lo mismo. Entonces, si la resistencia aquí, en la resistencia 1, el voltaje va a ser 1, ¿no? Aquí, en la resistencia 2, el voltaje va a ser 1. Así, ¿no? Ahora, entonces, el resultado sería de que en la malla, perdón, en la resistencia 1, el voltaje sería 1. En la resistencia 2, pero aquí hay un problema. Tenemos otra malla. Ahora sí tenemos que considerar la siguiente malla, ¿no? Consideremos la siguiente malla de la siguiente forma, ¿no? Como tenemos, eh, como tenemos dos mallas, hemos identificado que la R resistencia 2 referente a la malla 1 era de 1 voltio, ¿no? Ya. Básicamente que la resistencia 2 es igual a I sub 1 menos I sub 2, ¿no? Ese es el valor, ¿no? La fórmula para la resistencia 2. Entonces, como el I sub 1 es igual a 1 voltio, ahora, y la malla 2 básicamente es un valor de 1 voltio, ¿no? Entonces, aquí lo reemplazamos, ¿no? 1 voltio. Entonces, nuestro R2 va a ser igual a, entonces, a 0 voltio, ¿no? 0 voltio. Básicamente, 1 menos 1 es 0, ¿no? Entonces, el resultado va a ser R2 va a ser igual a 0 voltio. Ahora, pasamos al siguiente, ¿no? Que es la resistencia 3. La resistencia 3, de la misma manera, ¿no? Hay que obviemos el, el circuito, la malla 1, ¿no? Hay que obviar la malla 1, obviamos la malla 1 para no perjudicarnos, ¿no? Hay que obviar la malla 1, obviamos la malla 1. Imaginemos que no existe, ¿ya? Imaginemos que no existe la malla 1, entonces obviemos, entonces nos quedaría un circuito en serie, ¿no? En serie. Como voy a repetir de nuevo, que en un circuito en serie el voltaje es constante. Entonces, es decir que el voltaje en R3 va a ser de 1 voltio, ¿no? Que es constante. El voltaje que pasa por aquí, la tensión que pasa por aquí, lo mismo, ¿no? Entonces, frente a a R3 va a ser de 1 voltio, ¿no? Ahora, ya hemos calculado lo que es, lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Calcular el voltaje, la resistencia, ¿no? Referente a la resistencia 1, sería 1 voltio. Referente a la resistencia 2, sería de 0 voltio. Y referente a la resistencia 3, sería de 1 voltio, ¿no? Bueno, este sería el resultado final del ejercicio, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención prestado, ¿no? Bueno, me despido. Hasta la próxima oportunidad.